Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario en Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amado Padre Celestial, estamos delante de ti en esta tarde, agradeciéndote por tus bondades y tus misericordias, porque podemos estar aquí con libertad para poder recibir tu palabra, porque podemos tener la libertad, la alegría de poder hacer público nuestra fe, poder decirle a las naciones que aquí estamos adorándote, que creemos en ti, que creemos en un Dios de poder. Y te pedimos que esta tarde tú nos hables a través de la palabra, que seas tú, Señor, quien nos instruya de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El sermón de este día, de este domingo, lleva por el título: levántate y ve. Levántate y ve. Vemos en este pasaje del libro de los Hechos a dos personajes. Uno de ellos, Felipe, el apóstol, y vemos a un etíope. Vemos a dos personajes que resaltan en este pasaje, en este lugar. Hay personas, hermanos, que están listas para recibir la palabra de Dios, porque es importante que nos levantemos. La palabra del Señor nos ordena: levántate y ve. Vemos que la encomienda del Señor es: vayan y hagan, ¿qué? Vayan y hagan discípulos a las naciones. Y vemos en este relato, en este suceso, vemos a Felipe, que Felipe venía de otras regiones de predicar la palabra del Señor, venía de Samaria. Y vemos este escenario donde el Señor le habla a Felipe y le dice: Felipe, levántate y ve. Y lo hace a través de un ángel y lo lleva para allá. Pero vamos a ver quién era este hombre del que se nos habla en la escritura, que era un etíope. ¿Quién era este etíope eunuco? Un etíope, hermanos, era una persona africana, pertenecía a una región de África, el etíope. Este hombre, se nos dice en la Biblia que este hombre llegó a la región. Él venía de adorar en Jerusalén. Él venía. ¿Qué hacía un africano? Alguien no perteneciente al pueblo de Israel. ¿Qué hacía un africano yendo a adorar a Jerusalén? Vemos a esta persona que había adoptado la religión de los judíos. Y fíjense, esta mezcla de nacionalidades se ve registrada todavía desde antes. Quiero que me acompañen al libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 5 y 6. Cantar de los Cantares 1, 5 y 6. Se nos habla ahí de una africana. Se nos habla ahí de alguien. El rey Salomón le escribía a una africana. Dice, Cantar de los Cantares 1, 5 y 6. Dice el 5: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se alzaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. El rey Salomón le escribía a una mujer africana, a una mujer etíope, de Etiopía. Y vemos a este hombre acá. El servicio de hoy, el enfoque de hoy es hablar acerca de las misiones. Y conocemos que para las misiones hay que ir, ¿verdad? Tenemos que enviar a los misioneros, tenemos que sustentar a los misioneros, tenemos que dar en nuestra ofrenda misionera para que aquellos que están en el campo puedan subsistir y llevar la palabra diligentemente, hacer misiones. Las misiones están en el corazón de Dios. Las misiones se encuentran ahí resguardadas en el corazón del Señor. Pero vemos a este hombre que, aunque el mandato fue que fuéramos, que vayamos, este hombre
Este hombre vino a este lugar. Actualmente, todas las ciudades del país se encuentran llenas de gente de otra nacionalidad. Tuve una maestra polaca, tuve una maestra italiana, y digo, ¿qué hacen aquí, verdad? ¿Qué hacen aquí en Juárez? Aquí están. El Señor se encarga de llevar su palabra fielmente a las naciones. Hay lugares que no son alcanzados, como decían ahorita de Pakistán. Decían, ¿no?, que el 92%, ¿no?, profesan el Islam, y solamente el 4% conoce de Cristo, solamente el 4%. Hay naciones que no conocen, y eso es donde tienen que ir los misioneros. Pero vemos en este relato a este africano que viene directamente a Jerusalén. Él no conocía a Jesús, o posiblemente había escuchado de él, pero no había conocido acerca de la gracia. Él estaba en un lugar, venía a adorar de acuerdo a la ley de Moisés. La ley de Moisés nos decía que para adorar había que hacer sacrificios, que había que traer un cordero para ofrendas de paz, ofrendas para perdón de pecados, diferentes tipos de ofrendas, o para adorar, pero en el templo de Jerusalén. Ahora, vemos un detalle importante. Este hombre va para allá, pero se nos dice que no solamente era africano, no solamente no pertenecía a Jerusalén, sino que era un eunuco. Algunos sabrán que es un eunuco, otros no sabrán. Una persona que era un eunuco era un hombre que era castrado, le quitaban sus miembros, los castraban. Ese era un eunuco. Y había un impedimento social para que él entrara libremente y aprendiera. Hay gente, hermanos, que quiere conocer de Dios. Hay gente que necesita y que anhela y sabe que necesita conocer de Dios, pero hay un impedimento social, hay un impedimento cultural, un impedimento aquí, prejuicios. Tal vez alguien en la iglesia le dijo, no puedes entrar hacia la iglesia, porque es la casa de Dios. Y nunca más regresaron a la iglesia. A veces hemos cometido ese error con algunos que anhelan, necesitan, pero les hemos puesto un impedimento para que no pasen. Un eunuco, dice Deuteronomio 23:1, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Esa era la ley. Aquellos que conocieron a Jesús, aquellos que aceptaron y adoptaron a Jesús como su Salvador, ya no vivían meramente bajo la ley, vivían bajo la gracia. Cuando vemos el escenario cuando Jesús resucita, el velo del templo se rasga diciendo, la ley ya pasó. Jesús vino a hacer directamente un trato con el hombre, ya no hay intermediarios. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya no hay intermedios, podemos entrar directamente a la gracia del Señor, a la gloria del Señor. Pero estos hombres que aún practicaban la ley, y hasta la fecha los tenemos, los judíos firmes, los judíos de raíz, obedecen la ley. Sí, los judíos radicales obedecen la ley. Un judío, hermano, si usted lo ve, no lo va a saludar, ni siquiera lo va a voltear a ver, porque usted y yo somos inmundos para ellos. No los van a voltear a ver ni siquiera. Me encontré con un judío en Querétaro, en el 2016. Subimos a un elevador y platiqué con él. Y me dice, ¿tú qué haces aquí? Me dice, yo soy judío, vengo aquí para hacer unos negocios. Le dije, oh, wow, qué padre, ¿no? Qué bonito. Me dice, ¿sabes, tú de dónde vienes? Le dije, yo vengo de otra ciudad, vengo de Ciudad Juárez. Yo creo que hemos escuchado cómo hablaba, ¿no? Y me dice, ¿qué haces acá? Le dije, bueno, venimos al congreso de jóvenes y hay que platicar, venimos de todas las partes del país, somos cristianos. Y me dijo él, me dice, muchos de mis paisanos se están convirtiendo a eso, a lo tuyo, a tu religión, a los cristianos, ¿no? Y digo, bueno, pero él no es un judío radical, sino ese hombre ni siquiera me hubiera volteado a ver, porque soy inmundo para un judío radical. Ellos
estos maestros de la ley, había muchos corrientes. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los celotes, diferentes tipos de religiosos. Ellos acataban la ley, y de acuerdo a la ley, un hombre eunuco, porque era castrado, era magullado, no podía entrar en el templo. Él no podía. Hay un pastor en Chicago, el pastor Choco. Él es el pastor de las Asambleas de Dios, un pastor de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, con la iglesia más grande de Asambleas de Dios, 17,000 miembros allá. Es una iglesia para latinos, para mixtos. Y este pastor nos contaba que hace tiempo, en una de sus dinámicas que él hizo, le dijo a los líderes de la iglesia, a las mujeres líderes de la iglesia, les dijo: aquí tienen, no me acuerdo cuánta cantidad de dólares, supongámosle, aquí tienen $500. Tráiganme, contrátenme prostitutas y tráiganlas al templo. Entonces dice que se quedaron, ¿qué? Como que el pastor me está pidiendo que contraten prostitutas. Vayan y tráiganlas. O sea, imagínense, ¿cómo es posible? La cosa es que ellos obedecieron. Bueno, ellas eran puras mujeres, obedecieron y fueron y contrataron cierta cantidad de prostitutas y las trajeron al templo. Les dijo: esta mujer cobra tanto por hora, ella tanto por hora, ella tanto, ella tanto, ella tanto. Ok, entonces a cada una les dio el dinero de acuerdo a lo que cobraban. Se les dio el dinero, ahí está. Ok, ya les pagué una hora, dijo: son mías. Dice que las metió al templo y les tenían preparado un banquete especial a todas las prostitutas. Les hablaron del evangelio, el Señor tocó sus vidas y algunas de ellas ahora son diáconos de la iglesia. Hay impedimentos culturales, hay impedimentos sociales, y hay gente de allá afuera que necesita y nunca por su pie va a entrar a un templo. No lo va a hacer. Por prejuicios, lo que sea. Él decía acá, cuando se acerca a Felipe, ahí lo ve y le dice: ¿entiendes lo que lees? Se le dice: ¿entiendes lo que lees? Ella ya se iba de regreso, y el Espíritu del Señor quiere decir: ve, acércate a ese carro, acércate. Y escuchó que leía al profeta Isaías. Hay gente que no se va a acercar, hermanos, y nosotros tenemos que llevar para allá el evangelio. Nosotros tenemos que llevar para allá la palabra, hacer nuestras misiones personales. A veces pensamos en que tenemos que irnos al otro lado del mundo para poder ser misioneros, pero cada quien en nuestro medio somos misioneros y tenemos a alguien a quien darle la palabra del Señor. Y aquí a quienes el Señor va a levantar para misiones, simplemente Vicky, aquí está, es una de ellas, que se nos va, no sé cuándo, pero se nos va a las misiones. Pero ¿cómo lo va a hacer si primero no puede empezar a evangelizar a sus alrededores? Son sacrificios que hay que hacer. Ahora, ¿por qué debemos levantarnos e ir? Simplemente, hermanos, es porque es el deber de cada uno. Es un mandato que el Señor nos hizo. Cuando Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todo el judío que en Él cree se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. No, dice todos. Y cuando dice todos, hablamos de todos. Igual cuando el Señor da la comisión de vayan y hagan discípulos de todas las naciones, no se refiere a unos cuantos. Hay registro en la Biblia y ese registro es para nosotros también, y es: vayan todos ustedes. Debemos ir porque es una encomienda del Señor. Dice ahí el versículo 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. ¿Qué estaba haciendo Felipe? No sé, no dice la Biblia. Él venía de trabajar, él venía de dar el evangelio en otras partes, en otras regiones. Él venía de allá. Pero el ángel le dice: levántate. Tal vez estaba descansando, no lo sé. Pero el ángel tiene que hablar directamente a él: levántate. Y en el versículo 29 le dice, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate
y júntate a ese carro. Muchas veces queremos que el Señor nos hable, queremos que el Señor nos dirija, queremos que el Señor nos muestre lo que va a hacer con nosotros. Hermanos, aquí está la palabra del Señor, aquí está la voz de Dios, su palabra, su palabra. Hablábamos hoy en la mañana acerca de la inspiración de las Escrituras, acerca de cómo el Señor, cómo la palabra de Dios, Dios la inspira, el Señor la inspira a cada hombre de acuerdo a su personalidad. Somos instrumentos para dar testimonio del Señor. Y ahora, queremos que el Señor nos hable. Aquí está la Biblia. Dice, la palabra es viva y eficaz. Es impresionante cómo es que un solo versículo puede tener diferente impacto en nuestra vida dependiendo la situación en la que estamos pasando. Es impresionante. La palabra es viva, la palabra es eficaz. Entonces, ¿por qué debemos ir? Porque es un mandato del Señor. Debemos ir porque es una orden del Señor. En algunos pasajes el Señor dice, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que les mando? ¿Por qué? El siervo obedece a su Señor, ¿sí o no? Obedece a su jefe. Lo tenemos que obedecer porque si no, no hay sueldo, hasta me despiden. Lo tengo que obedecer. Entonces, tenemos que ir y tenemos que levantarnos de nuestra zona de confort. Hermanos, el Señor muchos los está llamando y ustedes saben en su corazón, a muchos nos ha llamado, pero tenemos miedo, tenemos esa preocupación de salir de la zona donde estamos y debemos ir para allá, debemos salir de esta zona. Y hermanos, un cristiano entregado, un cristiano de devoción, un cristiano que ama a su Señor va a ser obediente. Y no obediente porque tengo que hacerlo, sino porque amo a mi Señor y lo voy a hacer por amor. Debemos ir, debemos levantarnos e ir, porque ellos, hermanos, están sedientos del agua de vida eterna. Cuando Felipe se acerca a este lugar, se acerca con el eunuco, Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Fíjense, este hombre estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Cómo consiguió los rollos? ¿Cómo consiguió la palabra del Señor? Él consiguió una copia. A él no le importó que no lo dejaran entrar al templo. No le importó. Él buscó la manera. Él estaba sediento de conocer al Señor. Dice ahí, vamos al versículo 30. Acudiendo Felipe, leyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe, fíjense, que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Él estaba leyendo este pasaje. Él estaba ahí, pero no comprendía. Él no entendía. Muchos de nosotros por tiempo conocíamos de la escritura, pero no nos había sido iluminado, no nos había sido mostrado en nuestra realidad. ¿Saben? Mi abuelito, Anselmo Villalobos Sánchez, él, a lo que me cuenta mi papá, mi tía aquí está, me podrá corregir si no, pero mi papá nos contaba que mi abuelo, aunque estaba alejado del Señor, aunque él no tenía una vida en Cristo, él le predicaba a otros, ¿sí, verdad? O sea, él decía, es que tienes que conocer a Dios, porque la palabra de Dios dice. Mi abuelito lo sabía, mi abuelito lo sabía las escrituras, pero no las entendía. No había hecho ese clic en su mente y en su corazón, y por años así. O sea, él llevó tal vez posiblemente algunos a los pies de Cristo, pero sin conocerle. O sea, ¿cómo es posible, no? Que alguien que no entiende le predicaba del evangelio, pero en su vida no había hecho ese encaje. Fíjense, yo cuando estaba en la preparatoria, hace como 5 años más o menos, cuando estaba en la preparatoria,
yo le tenía mucho miedo, le tenía mucho miedo al maestro de álgebra, de cálculo, perdón. Yo le tenía mucho miedo, la verdad. Y sí, un hombre alto, moreno y muy imponente, muy imponente. Ya ven que hay gente que como impone, cuando habla con su presencia impone. Y ese mismo miedo como que me bloqueó a mí y no entendía, yo no comprendía la materia. Y estuve reprobando exámenes, reprobando ejercicios, no entendía. Y no era yo de acercarme al profe porque el profe me daba miedo, no podía. Pero me acuerdo que tenía un compañero, Javier, me acuerdo de él con mucho gusto, porque Javier me ayudó, fue un auxilio para mí. Y él me dijo, yo te explico. Y me empezó a explicar todo tal cual. Despejé dudas con él, me enseñó y entendí. Una vez que yo entendí, una vez que comprendí, sentí que dije, ya comprendí, ya entendí. Y tenía solamente un examen, el último examen de la materia del semestre para salvar la materia. Era mi oportunidad. Si no sacaba un 10 en ese examen, iba a repetir, o bueno, yo era examen extraordinario para poder recuperar el curso de verano. O sea, me iba a ir ahí. De eso dependía, de lo que lo entendiera o no. Para mi gusto, terminé ese día, el último día que él me enseñó. Yo me fui a mi casa, hice todavía mis apuntes, me dormí estudiando, repasando, pero yo ya había comprendido, ya había entendido. Y entonces llegó el día del examen, presenté el examen y sorprendas, hermano, fui el primero en terminar el examen, fui el primerito. Y dije, o todo está muy bien o todo está muy mal, alguna de las dos, ¿no? Ok, lo terminé, pero dije, yo estaba seguro, dije, no, se me hace que sí. Bueno, pasaron los días y dijeron que a los días iban a publicar los resultados en la puerta del salón. Pues bueno, llegué, vi mi nombre y vi un 10. Dije, Señor, gloria a tu nombre. Rescaté la materia, pero hermanos, no había entendido, yo no había comprendido y estaba reprobando una materia hasta que lo entendí. Hay gente que no entiende, hay gente que lo sabe, hay gente que lo repite toda su vida, conoce, pero no lo ha entendido, no le ha sido iluminado en su corazón, en su vida, la luz del Evangelio. No le ha sido revelado a Jesucristo en su vida y no lo entiende. Este hombre le decía, le dice a Felipe, ¿entiendes lo que lees? O sea, ¿han visto cuando alguien está haciendo así como que un examen, los que están en la escuela todavía, y que se ve cuando no sabe, ¿no? O sea, se ve que como que no, pero no, se ve que no sabe, se ve. Hasta le hace así, ¿no? Pero no sabe. Tal vez este hombre iba así y Felipe le dice, ¿entiendes? Porque te veo como que no le entiendes. O sea, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Solamente lo estás recitando. ¿Qué está pasando? Y él le hace una pregunta que mata. Dice, versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo puedo entender si alguien no viene y me ilustra? ¿Cómo lo voy a entender? ¿Cómo? Y encontramos palabras similares en la carta a los Romanos. De hecho, Marcos Witt hace una canción sobre esto. La carta de los Romanos. Romanos 10 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? O sea, ¿cómo van a creer si no han escuchado del Señor? ¿Cómo van a escuchar de Él si no hay quien les diga, quien les anuncie? ¿Cómo? Y hermanos, a veces para nuestro pesar, ahí estamos nosotros, ahí estamos los que podemos, pero no lo hacemos.
ahí está. Nos da vergüenza, nos da miedo. Platicaba con una persona querida y sobre esto, y me decía, es que, ¿qué van a decir de mí? Si me conocieron, ¿cómo era yo antes? O sea, ¿cómo van a recibir una palabra si me conocieron que yo hacía esto y lo otro? ¿Cómo van a recibir el mensaje de mí si me conocían? Pues les digo, con más razón, si hay evidencia de Cristo en tu vida, eso debe impactarles a ellos. Eso debe ser de impacto para sus vidas. Ayer comentaba ahí con los jóvenes acerca del paralítico, al paralítico que llevan, sus cuatro amigos lo llevan ante Jesús. Y el paralítico recibe, primero, el perdón de pecados por la fe de sus amigos, y segundo, recibe sanidad de su cuerpo. Y dice ahí, en la palabra del Señor, dice que la gente se maravilló, la gente se asombró y decían, no habíamos visto cosas como estas. Y la gente daba gloria a Dios. Si el Señor ha hecho algo en nosotros, si el Señor nos ha dado una vida nueva, la gente tiene que ver la gloria de Dios en nosotros. Somos nacidos de nuevos, ¿no? Tenemos la paz del Señor, la alegría del Señor. Y la gente tiene que saber, la gente tiene que recibir eso. Y ahora otra cosa, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos para dar defensas de nuestra fe, para explicarle a la gente. ¿Cómo vamos a explicarles si no conocemos, si no sabemos? Hace meses había estado circulando un video en Facebook de esos graciosos son como unas empleadas de maquila y están exigiendo derechos. Y el video dura así como 10 segundos, algo así. Y dice una de la que está al frente, la que está defendiendo, la que está llevando así a todos, no sé, la que lleva ahí todo el liderazgo, dice, como dice en el artículo 84, no sé qué dice, o no sé dónde dice, pero ahí dice. O sea, ¿qué decir? O sea, no sé dónde dice, o no sé qué dice, pero ahí dice. ¿Qué dice? Tenemos que estar listos para dar defensas de nuestra fe, para decirle a la gente, es que mira, la palabra del Señor dice esto, y si es efectivo en tu vida, sí, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso, el Señor te va a perdonar, Él ofreció su vida por ti en una cruz. La gente lo tiene que saber. Por cierto, paréntesis, vénganse a la escuela dominical para aprender, para poder tener defensa y darles a los demás testimonio. Se ponen muy interesantes las clases, hermanos, se ponen muy buenas, y uno ahí despeja muchas dudas. Y la gente cuando ve a alguien, cuando conoce de alguien que puede ayudarles, les ruega, les pide, ¿sí o no? Hay gente que les ha dicho, oye, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí, o por regular no, ora por mí. Tú que estás más cerca de Dios, ¿sí o no? Sí, la gente sabe que nosotros podemos ayudarles. La gente sabe que podemos auxiliarles. Le decía el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Le tuvo que decir, ven, no te vayas, súbete conmigo y explícame. Súbete. Este hombre, el eunuco, era un alto funcionario en su región. De hecho, vamos a leer la descripción. Dice el versículo 27, eunuco, dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. O sea, era un hombre que administraba las riquezas de la reina. Era un hombre de poder, era un hombre de influencia. A veces nos preguntamos, ¿y cómo vamos a llegar a las gentes de alto mando? ¿Cómo vamos a llegar a ellos, verdad? Gracias a Dios, Dios está preparando aquí a hombres y mujeres que van a llegar a esos lugares. Amén. Los está preparando. Tenemos aquí un licenciado administrador en administración de empresas. Tenemos una futura educadora, está por graduarse. Luego por allá también otra educadora, ingenieros. Hay gente que puede llegar a esos puntos donde no podemos llegar todos, ¿verdad? Y ahí tenemos que ser de impacto. Ahí tenemos que ser de influencia.
llevar nuestras misiones personales hacia ellos. Tenemos que llevar la palabra hacia ellos. Y sobre todo, hermanos, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Tenemos que estar listos para hacerlo con un corazón noble. El deseo, hermano, el deseo de todo corazón que ha tenido una vida nueva en Cristo es que esa vida en Cristo sea replicada en los demás. Yo deseo que mi familia conozca el gozo que tengo yo. Yo deseo que mi amigo conozca la salvación. No queremos que nadie se pierda. No queremos que mi familia viva mal toda la vida. Queremos que conozcan al Rey de Reyes, que queremos que conozcan al Salvador del universo. Lo queremos. Y Felipe, él se acerca a él y dice: ok, está bien. Para empezar, fue obediente al Señor, fue obediente a la palabra, al ángel. Ahí va, fue al lugar. Después, cuando vio al eunuco, fue obediente y se acercó al carro. Lo escuchó, estaba leyendo el profeta Isaías y leía este pasaje, versículo 32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Le estaba describiendo, el profeta, ¿a quién describe ahí? A Jesús. El profeta había dado, profecía de lo que iba a pasar a Jesús. Y habían pasado pocos días, pocas semanas del Vía Crucis, ¿no? de la muerte de Jesús, la resurrección. Había pasado poco tiempo. Y todo se corre, ¿verdad? Todo se oye, todo se sabe. Posiblemente él ya había escuchado acerca de lo que pasó con Jesús. Él venía de fuera, pero posiblemente ya había escuchado, ya había llegado a Jerusalén. Los discípulos fueron obedientes y empezaron a predicar el evangelio. Entonces posiblemente él ya había escuchado de un Jesús que murió y que resucitó. Ya lo había escuchado. Pero él le hace esta pregunta, le dice: ¿de quién? ¿De quién habla? ¿De quién? Y no solamente le hace la pregunta, sino que dice aquí el pasaje. Dice: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿De quién? ¿De Alá? ¿De Buda? En aquellos tiempos, ¿no? De Elías, de Moisés. ¿De quién dice el profeta? Y él decía: ¿de alguien más? ¿O de él mismo? ¿O de Isaías? ¿De quién? Hoy en la actualidad hay mucha gente que piensa esto. Todas las religiones son buenas. Todas las religiones te llevan a lo mismo. Yo he escuchado este pensamiento en varias partes, con varias personas. Es que mira, no importa si tú le crees a Mahoma, si tú le crees a Buda, no importa si crees en el universo y en las energías, no importa. O sea, tú con que tengas un Dios y seas bueno en la tierra, no importa. Y hay gente que luego dice: no, todas las religiones son las mismas, todos van a hacer lo mismo. Y es un pensamiento que el enemigo ha sido inteligente en infiltrarlo en el pensamiento de las personas. Y él tenía esa confusión. Él decía: ¿de quién? ¿De quién es? No se quería quedar con la duda y le dice: ¿de quién es? Te ruego que me digas, ¿de quién? Dime de quién. Y es entonces cuando aprovecha, ¿verdad? Es entonces cuando aprovecha Felipe. Hay campos que ya están listos. Hay campos que están preparados. La palabra del Señor dice que los campos ya están listos. La cosecha está lista. Los campos están preparados. Dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Alguien decía: y los obreros flojos. O sea, la mies es mucha. Ahí está. Hay gente que está lista, tiernita. Como el elote. Cuando un elote está tiernito, los elotes dan las semillitas. Hay gente que está lista. Y tenemos que aprovechar esas oportunidades.
no para añadirnos a una religión, sino para compartirles el gozo de la salvación. Debemos levantarnos e ir, porque ellos han de creer. Dice la palabra del Señor que Felipe le empieza a decir al eunuco de quién hablaba. Dice el versículo 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por fin, ¡pum!, le es revelado Cristo, le es iluminado Cristo en su vida y lo entiende. Es Jesús del que se está hablando aquí. El Señor hace la obra en él y él cree. En aquellos tiempos conocemos que había muchos maestros y se bautizaban en el nombre de su maestro, ¿verdad? Había muchos seguidores. Había gente que se bautizaba en el nombre de tal, algunos se bautizaban en el nombre de Juan y seguían a este maestro. Eran bautizados diciendo, bueno, voy a seguirlo a él. Y el eunuco, cuando entiende que habla de Jesús, él toma esta acción de decir, o sea, no sé qué lugar haya sido ahí, pero dice que pasaron por un lugar donde había agua. O sea, llegaron a cierta agua, tal vez un río, una laguna, no sé. Y él dice, yo quiero ahora, en sus palabras, yo quiero ahora seguir a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús y aquí hay agua. ¿Qué impide para que sea bautizado? Posiblemente seguía con los estigmas de sus impedimentos, ¿no? Soy eunuco, ¿puedo ser bautizado? ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? Y Felipe le da la respuesta. Le dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué gozo cuando vemos este cambio en la vida de los que queremos. Qué gozo. Creo, esa sola palabra, creo que Jesucristo es el Señor. ¿Ustedes creen que Jesucristo es el Señor? Él es el Señor. Y su vida fue transformada en ese momento. Ella decía, es que yo quiero seguir a Jesús, quiero bautizarme en el nombre de Jesús. ¿Hay algo que me lo impida? Felipe dijo, no, vamos a bautizarte. Entonces, ellos, hermanos, han de creer. Hay gente que está lista, está deseosa, necesita que usted y yo vayamos y les hablemos. Que le digamos, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que te han dicho? ¿Entiendes? ¿Lo entiendes? Hay gente que está clamando, que está rogando, ven, siéntate conmigo y platícame de Jesús. Las vidas de ellos serán llenas de gozo. Las vidas de ellos serán completas. Dice la palabra del Señor en el versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pero dice, y siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Posiblemente iba alabando al Señor, posiblemente había recibido el Espíritu Santo, posiblemente no sabemos, pero dice la palabra del Señor que iba gozoso. Y este hombre iba a ser un misionero. Iba a difundir la palabra del Evangelio en Etiopía. El Señor es fiel con su palabra, hermanos. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? El Señor es fiel con su palabra. Vamos a obedecer. Dice la palabra del Señor, Jesús dijo, nadie enciende una luz y la esconde debajo de una luz. Nadie la enciende para esconderla, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están ahí. El Señor nos ha dado manos, el Señor nos ha dado voz, y el Señor nos ha dado gente que necesita conocerle. Debemos levantarnos e ir por amor a ellos, hermanos, por amor a sus
vidas por amor al Señor y obediencia al Padre. Estamos dispuestos a ir. Tal vez yo no voy a ir a las naciones, yo no voy a ser un misionero en la India, tal vez yo no voy a ser, nunca voy a salir de la ciudad posiblemente, pero mis misiones personales las tengo que poner en acción. Yo tengo que levantarme y decirle a alguien: ¿cómo estás? Vengo a hablarte de Jesús. ¿Has escuchado de Él? Vengo a hablarte de Jesús. ¿Y ustedes saben quién es? ¿Están dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a ir, a salir de la comodidad y decir: Señor, como decía el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí? Estamos dispuestos y tenemos ese corazón y esa voz de decirle: Señor, aquí estoy, usa mi vida, aquí estoy, usa lo que te sirva de mí y llévame a donde debo ir. Si usted está dispuesto, lo invito a que pase este altar, solamente si está dispuesto, y a entregarle sus fuerzas, a entregarle sus capacidades al Señor. Solamente si está dispuesto de corazón a obedecer el mandato del Señor con amor y decirle: Señor, aquí está mi vida,